verdadera. Sí, y entonces necesitamos una restauración de las enseñanzas de Jesucristo y los convenios y los doctrinos, porque necesitamos la plenitud del Evangelio. Y un hombre se llama José Smith, restauró y estableció la misma iglesia a través del poder de Dios, la misma iglesia que Jesucristo restauró durante su vida en la tierra. Y ahora esta iglesia es nuestra iglesia, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y nuestra iglesia es en todo el mundo. Tenemos personas que tenemos miembros en cada parte del mundo. En cualquier idioma, en cualquier parte, país y todo, porque la iglesia de Jesucristo es por cada persona, ¿verdad? Sí, entonces es el mismo en cada lugar. Y nuestra iglesia tiene todas las verdaderas cosas verdaderas, porque tenemos, debido de José Smith y la restauración y los partes de la restauración, tenemos cada parte de entonces la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Sí, entonces tiene algunas preguntas sobre algo que nosotros hablábamos sobre. Ajá, sí, porque como digo, hay muchas iglesias, entonces porque yo ya he hablado con otros diferentes que van en otras iglesias, pues ellos también dicen igual que mi iglesia es la verdadera. Entonces, ¿y a dónde vamos? ¿A dónde agarramos? Sí, entonces yo les pregunto a usted, porque eso estamos hablando de una salvación. No estamos hablando de un trabajo que deja tu trabajo y va a buscar otro trabajo que ganas mejor. Eso estamos hablando de la salvación, porque Cristo dejó una sola iglesia. Entonces, yo pienso que es muy importante a buscar la iglesia que dejó Cristo, porque toda la gente nos miente, nos echan mentiras que esta es la verdadera, pero no es la verdad. Y lo que ustedes dicen, ¿está en la Biblia o es eso lo que les han contado a ustedes? Sí, y esta es una gran pregunta, porque pregunta como por qué tenemos las muchas iglesias es la misma pregunta de José Smith. Ajá. Y porque todas las personas hablar sobre la Biblia, pero hablar sobre las muchas diferentes cosas, pero en la misma Biblia. Y porque tenemos las muchas las traducciones muy diferentes. Y es la razón que necesitamos esta restauración. Y para recordar las cosas sencillas que fue tomando a la Biblia. Entonces esta es la razón que tenemos un otro libro. Y este libro es como se llama, el libro de Mormón. Y este libro habla sobre la salvación y el plan de Dios para nosotros y para usted y para mí y para todas las personas. Y este es la doctrina de Cristo. Entonces, este libro es sobre los profetas aquí en las Américas. Y la Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? Ajá. Sí, y el libro de Mormón es un otro testamento de Jesucristo.
Y en el libro de Mormón tiene las enseñanzas de los profetas aquí en las Américas Antiguas. Y José Smith tradujo el libro de Mormón de las planchas de 11. Y sí, de oro, no 11, oro. De oro. Y a través de esto, hoy tenemos todas las cosas necesitamos hacer para regresar a Él. Pero es muy difícil para hablar con una persona y sobre todo en el mismo momento. Y dice, mi iglesia es la iglesia verdadera, porque muchas iglesias dicen el mismo, pero pueden saber por sí mismo. Y este es a través del Espíritu Santo y oraciones. Y porque Dios es nuestro Padre Celestial. Dios nos quiere estar feliz y Dios nos quiere saber las cosas de Él, porque somos hijos espirituales de Él. Entonces, puede saber estas cosas por sí mismo a través de oraciones y preguntar a Dios y pedirle, este la verdad. Y puede sentir una respuesta por sí mismo, porque es no como nuestros testimonios, es como usted, es como su creencia, su testimonio, su creencia. Entonces, y quiere saber cuál iglesia es la iglesia verdadera, pídela a Dios. Sí, podemos hablar con usted sobre todas las cosas, pero la respuesta es por sí mismo. Es como cuando usted pide a Dios, es una promesa en las escrituras que Él puede responder. Y está bien si yo compartir una escritura en el libro de Mormón con usted. Sí, está bien. Perfecto. Ok, pues esta escritura es muy grande para mí. Aquí estoy, Y mamá. este es una promesa de Dios. Segundo. ¿Qué quieres? Entonces, ¿Y eso está en la Biblia? Para poder leer yo aquí también. Este es en el libro de Mormón. ¿Tiene un libro de Mormón? Sí, yo tengo la Biblia, pero el libro de los Mormón no tengo. Okay. Podemos dejarle una si quiere y también. Después podemos hablar con usted sobre los dos, porque los dos son testimonios de Jesucristo, ¿verdad? Y cuando nosotros usar los dos, podemos saber todas las cosas de Dios, como las maneras en que podemos orar con Él y los ejemplos de los profetas y también la doctrina de Cristo y que Él quiere nosotros saber. Sí, puedo, si quiere, por los versículos ahora, puedo enviarle A través de Facebook. sí, puedo enviarle una foto de los versículos y usted puede leer con nosotros también. Ok. Es en el charla con nosotros. Sí. ¿Recibe las fotos?
Deja ver, yo creo que... Oh, perfecto. ¿De qué se trata la foto? Es como en la charla de la página de seguidores de Cristo. Oh, no, yo quiero la Biblia porque de eso, vamos a hablar de eso, pero quiero que si tienes la cita de la Biblia, si no, entonces ahí seguimos. Entonces, ¿quiere un mensaje de la Biblia? Sí. Ok, Perfecto. Podemos hacerlo. ¿Dónde, cuándo empezó la iglesia mormona? ¿Saben ustedes cuándo empezó? ¿Cuándo, le llegó el ángel a José Smith? Oh, sí, cuando empieza, Ajá. es en el año, mi español es muy terrible, pero No, no, es está como bien. el año No, no, la iglesia 1820. mormona, ¿a qué año empezó? Sí, Sí, el libro de Mormón, las enseñanzas en el libro de Mormón es durante el mismo tiempo. No. ¿O tradujo? Sí. Oh, el libro de Mormón tradujo casi un 1824, 25 casi. Ok. Pero es la misma iglesia de la iglesia de Jesucristo cuando Él fue establecido en la tierra. Es la misma iglesia. Entonces, ¿y si esa es la iglesia de Cristo? Sí, claro. Y las Y otras iglesias, como por decir, Pentecostal y Jehovah's Witness y, y todos la tienen, iglesia, la luz del mundo, ellos no son la iglesia de Cristo. ellos tienen un parte de la verdad. Entonces, cada iglesia tiene un parte. Pero creemos que tenemos todo Pero ellos no la... son la iglesia de Cristo. Sí, Sí, nuestra iglesia es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. sí. La diferencia es que cuando Él fue en la tierra, Él tiene el sacerdocio. ¿Y Ajá. sabe qué es el sacerdocio? Pero si la iglesia empezó en el año 825, ¿y dónde estaba a su iglesia en el año 500, en el año 1000, en el año 1500? ¿Dónde estaba? ¿Qué se hizo? Porque sabemos que Cristo fundó una iglesia en el año 33. Ok, Oh, bye. sí, entendemos. Entonces, ¿sabe la palabra sacerdocio? Sí. Ok, entonces el sacerdocio es el poder de Dios, ¿sí? Ujú. Sí, y el sacerdocio es el poder Jesucristo tenía durante su vida. Y a través de el sacerdocio, él puede sanar y bendecir, dirigir a la iglesia, recibir revelación. Y ese poder fue dar, was given. Como, yo no sé, es como, sí, es como se le dio a los apóstoles durante este tiempo. Pero, sabe las historias de los profetas en la Biblia y las personas rechazaron el evangelio, ¿sí? Ajá. Sí. Y después de los apóstoles mueron, no, las personas aquí en la tierra no tenían el sacerdocio. Entonces, Entonces es
como un tiempo de oscuridad, una época de apostasía, cuando el poder de Dios no fue en la tierra. Okay. Sí, entonces tenemos la Biblia y tenemos los partes del Evangelio, pero no tenemos el sacerdocio y no tuvimos una profeta también durante este tiempo. Entonces esta es la razón que tuvimos muchas iglesias, porque muchas personas preguntan cuál es la verdadera, y este no es correcto, pero este es. Entonces esta es la razón que tenemos muchas iglesias, porque cada persona pensar en alguno diferente, ¿verdad? Sí. Entonces esta es la razón que necesitamos José Smith, porque él fue llamado una profeta. Sí. On the phone. Okay. One Para mí es muy claro para entender. Es el mismo de una rompecabezas. It'll be at 4 today. We gotta work. Porque Yeah. What time? Jesucristo Six. tiene todos Right? Or five? de You los can piezas I'll call you later. What? Okay. de una rompecabezas durante ese tiempo. Pero durante un tiempo de gran oscuridad y gran apostasía y Pero ¿por qué la iglesia se quedó en la oscuridad? Si Cristo dijo en Mateo 16, 19, dice, Mateo capítulo 16, versículo 19, dice, los poderes de la muerte jamás la pondrá a vencer. ¿Y por qué la iglesia de ustedes se quedó en la oscuridad? Si es la iglesia de Cristo, debe estar como una lámpara, como una luz, para que los demás puedan ver. ¿Y eso por qué se quedó en la oscuridad? Sí, claro, pero recuerde, hay otra parte en la Biblia que hablaba sobre la apostasía. Entonces este es un tiempo cuando cuando los profetas tratar de lo siento. No, está bien. tratar- O en inglés está bien. Yo entiendo más o menos el inglés también. Oh, sí. Sí. Okay. Pues when the prophets were lo siento, mi compañera. No, está bien, está bien. Los profetas. Un segundo, yo necesito mis notas. Ok. Tengo un amigo que puede explicarlo un poco más mejor. Oh, está bien. Perfecto. Entonces, él sabe más sobre la apostasía para ayudarle. Ok. Entonces, este es Elder Sager. Ah, bueno, ok, gracias. Entonces, ¿puede repetir su pregunta? Ok. Y la pregunta que yo tengo, porque usted sabe que sí tenemos una sola iglesia, ¿verdad? Y ella me estaba diciendo que la iglesia de usted, la iglesia mormona empezó en el año 1825, como algo así me dijo. Y porque todos sabemos, sí sabe usted que sí hay una iglesia, una sola iglesia, ¿verdad?
Entonces, ¿y dónde estaba la iglesia mormona en el año 1000, en el año 1500? ¿Y dónde estaba? Pues en esos momentos, entonces, eso es lo que pasó con la gran apostasía, es porque nuestra iglesia no fue fundado en el año 1820, fue fundado cuando Jesucristo vino aquí a la tierra y estableció su iglesia con profetas y apóstoles. Entonces, lo que pasó en esos años es que después de que Jesús fue crucificado y ascendió a los cielos, Ajá. él dijo a sus apóstoles para compartir el evangelio a todas las personas. Y lo que pasó después de esto es que esos apóstoles fueron como afuera para testificar de las cosas que Jesús les enseñó, y pues muchas personas les rechazaron y les dijeron que no queremos esto, y les mataron y les rechazaron. Entonces, por esto, como esos apóstoles tuvieron la autoridad para actuar en el nombre de Jesús, eso es algo que él dio pues a ellos, para que ellos pudieran actuar en su nombre. Entonces, en estos años, como en dentro, cuando los apóstoles fueron matados, y hasta el año, creo que 1829, entonces eso es cuando la autoridad de Dios fue restaurada otra vez aquí en la tierra por medio de José Smith. Entonces, en estos años, como en medio de esto, eso es cuando no hay una autoridad para actuar en su nombre. Y eso está en la Biblia así como dice usted que la iglesia de Cristo dejó de existir por mucho tiempo y luego empezó otra vez. Sí, hay muchos que dicen esto. Ajá. Entonces, hay una escritura. Entonces, sí. Entonces aquí en las escrituras habla en Ezequiel, en Amós. ¿Dónde estamos? En Amós, creo que 7, habla de la apostasía un poco. Y permíteme encontrarlo muy rápido. Ok, aquí está, es en Amós capítulo 8, y es en versículo 11 hasta 13, 12. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, andarán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Entonces, eso es como significa la apostasía, cuando no tuvimos esta iglesia verdadera aquí en la tierra. Entonces, en esos años estaban muchas personas que estaban buscando como una letra de Dios similar a la Biblia, porque es más de su palabra, y querían más de esta palabra, pero no podían encontrarlo porque no tuvimos este guía por medio de los apóstoles y los profetas. Entonces, no pudimos tener estas cosas. ¿Entiende esto? Pero yo me pregunto, ¿y por qué siempre, todo en esos tiempos, siempre encontramos, si vamos a la historia, siempre encontramos cristianos en el año 300, en el año 400, en el año 108, en el año 1500, siempre encontramos cristianos, pero ¿por qué no son ustedes? Sí, esos no son nosotros, porque lo que pasó con esto es que después de los apóstoles fueron matados, que muchas personas no sabían qué hacer. Entonces, en estos momentos pensaban como, pues, necesitamos hacer algunas cosas para que podamos hacer pues, continuar con esta iglesia. Y porque no tuvieron estos apóstoles para guiar a todos, como por ejemplo, si tenemos una escuela, tenemos muchos maestros, ¿no? Y esos maestros van a enseñar a las personas muchas cosas, como cualquier sujeto que están estudiando. Y arriba de ellos es como un director para dirigir a estos maestros, para ver que están enseñando la verdad y no están enseñando cosas malas. Y es lo mismo con la iglesia, que tuvieron autoridad por medio de los apóstoles, y estamos viendo que todo está bien, pero después de que ellos fueron matados, perdimos como autoridad para guiar a la iglesia. Entonces todos esos otros maestros no sabían qué hacer, entonces empezaron a hacer como algunas otras enseñanzas y cosas así, para que puedan
continuar en la iglesia. Entonces, en esos momentos, eso es cuando la iglesia católica fue fundada en específico, porque en esos momentos ellos pensaban como, ok, aquí están algunas cosas para continuar enseñando a las personas, pero no estaban lo mismo en como la iglesia original de Jesucristo. Ajá. Entonces, pues es lo que yo pienso, porque todo en esos tiempos hay muchos cristianos que mataron, así como dice usted. Uh-huh. ¿De qué parte son los cristianos? ¿Son mormonos también? No. ¿Cuáles cristianos? ¿Cuáles son? En el año 100, en el año 200, mataron muchos cristianos. Y como digo, si nos vamos a la historia, encontramos muchos cristianos que se murieron por causa de la palabra de Dios. Entonces, y la iglesia que... En estos momentos ellos no son como personas de nuestra iglesia, porque cuando los apóstoles fueron matados, estaba como antes de como el año 100. Entonces, en esos momentos ellos son algunas otras personas que creen en Cristo, pero tampoco no tuvieron la autoridad para actuar en su nombre y dirigir la iglesia. Y eso sí está en la Biblia, que la iglesia de Cristo deja de existir por mucho tiempo. Sí, entonces hay algunas cosas que dice en Tesalónicas, el apóstol Pablo está hablando de algunas que va a venir como una apostasía, pero que se va a restaurar. Permíteme, Tesalónicas. Turn pages. Okay. Entonces, un segundo. Ok. Entonces aquí está. Permíteme. Ok. Entonces, él está hablando en específico a la segunda venida de Cristo. Y aquí está diciendo que, pues aquí en versículo 3 de 2 Tesalonicenses, en capítulo 2, dice, no os engañé nadie de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oprimiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios, o lo que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, estas son las cosas que están hablando de las otras iglesias, porque cambiaron muchas cosas de la iglesia de Cristo. Entonces, estas personas no tuvieron esta autoridad para cambiar estas cosas. Eso es porque no es del diablo, pero son cosas de los hombres que no son verdaderos. Sí, la razón que yo digo eso, porque así como le dije a la muchacha cuando empezamos, que estamos hablando de una salvación. Y Cristo dejó una sola iglesia. Y ella me dijo que ella sí sabe que esa es la iglesia. Hasta Cristo mismo dijo que va a venir los anticristos, van a venir los falsos profetas. Y nosotros tenemos que estarnos firmes en nuestra fe. Entonces yo pienso que es bueno de hablar y expresar lo que yo pienso y lo que usted me dice también. Entonces... Pero mire lo que dice aquí en segundo de Corintio, capítulo 11, versículo 14. Dice, y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, Satanás siempre viene a engañarnos. Disfrazado de un pastor, y si nosotros no estamos firmes en nuestra fe, nos engaña. Entonces, lo que yo, porque yo he leído un poquito el libro de Mormón, dice que José Smith estaba en su cuarto y que se le presentó un ángel. Ahí, entonces ves que Satanás se disfraza como un ángel de luz también.
Entonces, es que la iglesia de Cristo ya estaba, fundó la iglesia desde el año 33. Y como digo, si nos vamos a la historia, en el año 108 estaba un obispo que se llama San Ignacio de Antioquía. Y en el año 382 estaba un papa también que se llama San Damaso. Entonces, la historia de los cristianos desde el año 33, si nos vamos a la historia, está hasta ahorita. Me refiero a la Iglesia Católica. Pero entonces yo pienso que Satanás José Smith lo engañaron. Entonces, por eso digo, es bueno de hablar y decir lo que yo pienso y pues, y usted me puede decir lo que usted piensa también, pues es lo que dice la Biblia. Sí. Y también, ¿y sabes quién hizo la Biblia? ¿Quién? ¿Perdón? ¿Quién hizo la Biblia? ¿Quién hizo la Biblia? Sí. Pues hay muchos libros en la Biblia que fueron escritos por muchas personas. Como los primeros libros de la Biblia fueron escritos por Moisés. No, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Sí. Entonces, los evangelios, como Mateo escribió el evangelio de Mateo. Sí, los 4 evangelios escribieron cartas, se dejaron en las iglesias. Pero ¿quién dio la orden que reunieron todas las cartas y hicieron unos libros? ¿Quién fue eso? ¿Sí sabes? Pues yo no conozco a esta persona que hizo esto, pero yo sé que este libro fue como unido por medio del Espíritu de Dios, que este hombre tuvo la autoridad para juntar todas esas cosas, y después que todo fue como juntado, seguramente estas cosas fueron como cambiado por medio de muchas iglesias y muchas traducciones que cambiaron las escrituras. Y es por eso que ahora a veces como la Biblia es un poco difícil para entender, pero por medio del Espíritu Santo, si tenemos este Espíritu Santo con nosotros, podamos leerlo y recibir la guía que necesitamos para entenderlo. Porque el que juntó todas las cartas fue un cristiano. Fue un cristiano, un encargado, un líder de la iglesia de Cristo. Entonces, por eso yo pregunto si sabes cómo se llama la persona que juntó todas las cartas. Entonces, Sí. ¿no sabes? Yo no sé cómo se llama este hombre, pero yo sé que como fueron cristianos que hicieron estas cosas. Ok, entonces, el que hizo eso fue un papa que se llama San Damaso en el año 382. Entonces, si la iglesia mormona es la iglesia de Cristo, ¿por qué ellos no hicieron la Biblia? Sí, podemos hablar un otro tiempo, pero creemos en la Biblia también. Si quiere aprender más sobre Jesucristo, podemos ayudarle, pero sé que el libro de Mormón es un libro verdadero. Y si quiere aprender más sobre Jesucristo, podemos ayudarle con este. No, yo tengo tiempo ahorita. Podemos seguir hablando. Pues no tenemos tiempo ahorita. ¿Por qué ustedes no quieren hablar? Tenemos tiempo en otro día, ¿ok? ¿Por qué no tienen tiempo ustedes? Porque necesitamos ayudar a otras personas que Pero yo quieren necesito aprender ayuda. más sobre Jesucristo. Yo también, Entonces, quiere aprender más sobre Jesucristo. yo también El libro quiero de aprender Mormón. más de Jesucristo. Ok, pues si no quiere aprender más sobre la verdadera iglesia de Jesucristo, no podemos ayudarle con este. Pero ustedes no quieren aprender podemos hablar también. con usted todo el día sobre estas preguntas, porque queremos enfocar en Cristo y su verdadera iglesia. Ajá, entonces está bien, entonces, pero
Sí, les digo que la iglesia de Mormón no es la iglesia de Cristo. Entonces Sí, es la iglesia de Jesucristo. yo les Mormón invito fue una profeta. Nuestra iglesia es la iglesia de Jesucristo. Entonces, por favor, no se llamen enoje, no se nosotros enoje. mormones. No se enoje, estamos hablando nomás. Okay. Well, tengo un buen día y si tienen más preguntas. Sí, tengo más por preguntas, favor, espérame, envíanos no un se van. mensaje, ¿ok? No se van, tengo más preguntas. Ok, pues tenemos otros amigos y yo voy a enviarle el número de los otros amigos, ¿ok? Ok, porque a lo mejor si hay unos que sí, de verdad necesiten saber más de Dios, que quieren hablar, pues está bien. Si ustedes no quieren hablar, no tienen tiempo, pero no hacen así cuando llegan a una persona que no sabe nada, ustedes sí le empiezan a decir tantas cosas, pero cuando con uno sí sabe, Sí. no quieren Ok, hablar, pues no tienen tengo tiempo. mucho más tiempo, entonces tengo un buen día, ¿ok? Ok, Chao. gracias. Gracias.